Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes para todos. Un saludo muy especial desde los 96.9 MHz de WIS Stereo. Aquí estamos como todos los viernes acompañándolos en este regreso a casa. Espero hayan tenido una excelente semana y de verdad mil gracias por su fiel sintonía. Y bueno, para los que me escuchan por primera vez, mi nombre es Fernando Rivero y los invito para que se pongan cómodos porque aquí comienza este encuentro muy personal. Un espacio diferente de solo inspiración. ¿Ustedes sabían que nosotros mismos tenemos el poder de cambiar nuestra mente y de mejorar nuestra salud? Hay una frase de Buda que dice: la verdad en sí misma solo puede ser alcanzada dentro de uno mediante la más profunda meditación y conciencia. Pues hoy quiero compartir con todos ustedes algo que para muchos todavía resulta ser un misterio y que piensan que es una práctica o una tradición solamente para gente muy iluminada o incluso algo exclusivo de los monjes budistas. Pues quiero decirles que no hay nada más alejado de la realidad. Resulta que meditar es un camino que podemos elegir y está al alcance de cualquier persona, sin importar la edad, el estrato social o su género, y sirve, entre muchas otras cosas, para disminuir el estrés, las angustias y las preocupaciones que nos afectan diariamente. Pues cuando elegimos meditar, nos estamos regalando una oportunidad para restaurar nuestra naturaleza interior. Pero antes de comenzar, quiero recordarles que semanalmente este espacio muy personal lo pueden sintonizar todos los viernes a las 5:30 de la tarde por WIS Stereo 96.9 MHz y también los miércoles en retransmisión a las 6:30 de la tarde por WIS AM 670 kHz en Bucaramanga. Y por supuesto nos pueden escuchar a través de la plataforma emisoras.wis.edu.co. Y bueno, después de estos breves avisos parroquiales damos inicio con el apoyo de nuestro amigo Hernando Vega en el control a este nuevo episodio, a este nuevo encuentro muy personal. Bueno, pues para los que nunca han escuchado sobre la meditación, quiero contarles que esta es una práctica milenaria que está ganando una gran popularidad en Latinoamérica en la última década, porque son muchos los beneficios que aporta para el bienestar mental y emocional y es muy útil en este tiempo que nos está tocando vivir. Ya sea para calmar la mente, para encontrarse a uno mismo o para reducir la ansiedad o el estrés, que son dos de las grandes causas de enfermedades en el mundo. Por eso cada vez hay más gente interesada en introducir esta práctica en su vida diaria para mejorar su calidad de vida. Existe un estudio que se llevó a cabo durante casi 15 años, liderado por la Universidad de Wisconsin, en colaboración con otras 19 universidades en más de 100 monasterios budistas. En este estudio se compararon los cerebros con decenas de miles de horas de práctica de meditación, obteniendo conclusiones muy interesantes. Escuchen esto. En primer lugar, concluyeron que los niveles de ansiedad y de depresión bajaban significativamente. También se encontraron que al meditar se activan algunas zonas del cerebro, en concreto las asociadas a los sentimientos de empatía, compasión y amor altruista. También concluyeron que se reduce el volumen de la amígdala, la región del cerebro involucrada en el proceso de las emociones, como el miedo, por ejemplo. Y también concluyeron que meditar tiene efectos positivos sobre la molécula telomerasa, que es la encargada de alargar los segmentos de ADN en los extremos de los cromosomas, y que facilita la inmortalidad de las células en la mayoría de los procesos cancerígenos. Pero aparte de estos datos interesantes, meditar tiene muchos más beneficios, dado que su abanico es muy amplio y su práctica constante puede ayudarnos en numerosas ocasiones, como por ejemplo
ayuda a descansar y a relajar nuestra mente, reduce la presión sanguínea, mejora la memoria, mejora la estabilidad emocional, ayuda a tomar mayor conciencia personal, facilita y mejora la calidad del sueño, mejora la salud en general, relaja la tensión muscular, mejora la concentración y contribuye a mejorar el estado anímico. Y es que existen investigaciones que han demostrado que la meditación contribuye al alivio de afecciones severas, bien sea físicas o mentales, entre ellas las más comunes como las migrañas, el dolor crónico, el estrés postraumático o los desórdenes del espectro esquizofrénico. Increíble, ¿no? Creo que ahí es donde todos deberíamos hacer un alto y cuestionarnos si nos estamos demorando en integrar la meditación como un hábito más en nuestra rutina diaria, si realmente queremos mejorar nuestra calidad de vida. Quizá deberíamos pensar en iniciarnos en la práctica de la meditación de manera más seria, igual que hacemos con la incorporación de una dieta saludable o con el ejercicio en nuestra vida. Sin embargo, la meditación también nos ayuda a desarrollar habilidades sociales. Otro estudio encontró que la meditación incrementa el comportamiento prosocial de las personas, es decir, nos vuelve más empáticos, más generosos, y se ha demostrado que disminuye los sesgos que existen hacia las minorías, lo que aumenta la conexión social, la inteligencia emocional y por supuesto la empatía. Lo cierto es que todos sentimos cada vez más la necesidad de volvernos un poco más altruistas y empáticos en una sociedad competitiva que muchas veces nos devora y nos necesita más relajados y menos tensos. Pero, ¿cómo podemos empezar con la meditación si nunca lo hemos hecho? Pues meditar realmente es algo muy sencillo, pero en realidad donde tenemos que hacer más hincapié es en la constancia de su práctica, para que poco a poco vayamos consiguiendo lo que realmente queremos. Aquí les van unas pequeñas pautas que pueden ayudarles en este proceso de iniciación con la práctica de la meditación. Para empezar, sería bueno que leyera un libro sobre meditación, escrito obviamente por un buen experto. Les recomiendo el libro La meditación budista, de Ramiro Calle, un maestro y escritor de yoga y pionero en introducir esta disciplina en España. Si tiene la posibilidad, acuda a un curso de meditación. Hay numerosos cursos gratuitos que incluyen comida y alojamiento, o incluso otros que pueden ser un día a la semana. Elija el que mejor se adapte a su ritmo y a sus necesidades. Pida ayuda a un amigo o a un conocido que sepa meditar. Es una buena opción para comenzar a adentrarnos en el maravilloso mundo de la meditación, pues que nos aconseje a alguien que lleve inmerso en esta práctica algún tiempo o que tenga experiencia. Otra opción es iniciarse por su propia cuenta con pequeñas prácticas sencillas. Aprenda a meditar por usted mismo. Más adelante les voy a explicar en detalle cuáles son esas cositas que hay que tener en cuenta en la práctica de la meditación. Y por último, medite independientemente de su estado de ánimo. Esto es muy importante. La continuidad de la meditación no debe depender de su estado de ánimo del momento presente. Es indiferente si la práctica es agradable o no. Lo que importa es ser constante. Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero. Un espacio diferente de solo inspiración. Bueno, yo la verdad le he escuchado decir a muchas personas que meditar no siempre es fácil, que eso es una práctica aburrida, que es muy difícil concentrarse, bueno, en fin, y esto en parte puede ser cierto, especialmente al inicio, pero como todo en la vida se requiere de disciplina y de práctica para su perfección, y por mucho que aparentemente no sea algo demandante físicamente, pues también exige un esfuerzo, nada es gratis en esta vida. Pero si quiere recibir todo lo que la meditación puede aportarle a su vida, es importante que sienta la necesidad de empezar a familiarizarse con sus técnicas, al menos las que son básicas. La clave para desarrollar el hábito de la meditación es encontrar el momento perfecto, el tipo de meditación y la postura que encaja con usted.
Al principio puede experimentar con los distintos tipos de meditación y sus diferentes posturas corporales hasta encontrar la comodidad necesaria y el estado mental idóneo para llevar esta práctica a cabo. Pero deben saber que para superar las resistencias que a veces se pueden encontrar durante el proceso meditativo, como por ejemplo engancharse con el ruido exterior, o distraerse con los pensamientos que se le cruzan mientras medita, o experimentar cansancio de estar en una misma postura, o incluso luchar con las ganas de irse a dormir, pues seguir adelante con la práctica es lo que realmente funciona. Como dicen por ahí, la práctica hace al maestro. Si de verdad desea aprender a meditar correctamente, mire, preste atención a los siguientes pasos. Lo primero que debe hacer para meditar y estar en el aquí y en el ahora es llevar ropa cómoda. Quítese los zapatos y elija una prenda de vestir ancha. Estos dos detalles son claves para sentirse listo para meditar, o sea, olvídese de usar ropa ajustada y quítese el reloj u otros complementos que puedan ser molestos. En segundo lugar, es necesario encontrar un lugar que le permita estar relajado o relajada y que no hayan interrupciones ni interferencias. Puede ser la habitación de su casa o su sala, su jardín o una zona del parque alejada del ruido del tráfico, o si es más privilegiado puede hacerlo a la orilla del mar. Cualquier sitio es bueno si le permite experimentar comodidad y centrarse en la práctica de la meditación sin bombardearse con estímulos que le distraigan, totalmente inmerso o inmersa en la actividad que va a iniciar. Después de tener ropa cómoda y haber elegido un sitio adecuado, siéntese de manera correcta, es decir, adopte una postura que sea cómoda. Tenga en cuenta que aunque le dedique pocos minutos, si se mantiene en una mala postura para meditar, es muy probable que va a sentir malestar por tener la espalda cargada, las piernas dormidas o los brazos flexionados de una manera inadecuada. Y por supuesto esto lo va a distraer. Posteriormente, céntrese en un objeto o en su respiración. Por supuesto con los ojos cerrados. Si está iniciando en la práctica meditativa, por ejemplo, puede sostener en su mano una pequeña bola de goma o tener sobre sus brazos un cojín. Si dirige su foco atencional hacia los estímulos que estos objetos le transmiten, le va a resultar mucho más sencillo mantenerse en el aquí y en el ahora a través de sus sentidos. De esta manera le será más fácil empezar en la práctica de la meditación porque tendrá claro un objetivo concreto y no sentirá la incertidumbre de no saber hacia dónde vagará su mente. Más adelante puede realizar otros tipos de meditación como el famoso escáner corporal, es decir, puede ir recorriendo su cuerpo con su mente mientras agradece por cada uno de sus órganos, o la meditación centrada en los sonidos, que consiste en escuchar atentamente un audio con música tibetana o sonidos de la naturaleza. Posteriormente, acepte los pensamientos que surgen y siga adelante. Es normal que durante la práctica de la meditación pues surjan distintos pensamientos, nuestros problemas personales, la incomodidad del momento o la inseguridad de estar haciendo bien o no la meditación, algo que suele ocurrir cuando nos iniciamos en esta práctica. Pero esto es algo normal y por tanto debemos aceptarlo. Meditar no se trata de poner la mente en blanco ni olvidarse del mundo, al contrario, se trata de estar presente enfocando la mente en algún estímulo que nos permita conectarnos con nosotros mismos. La meditación se centra en la idea de que el bienestar psicológico pues es un estado que emerge, ¿no?, de la aceptación de los pensamientos, de las emociones y de las sensaciones corporales, sin intentar eliminarlos ni modificarlos. Simplemente hay que observarlos de manera no enjuiciadora. Por lo tanto, cuando aparezcan estos pensamientos, pues simplemente hay que aceptarlos y después volver a centrar la atención en el objeto, o en la respiración, o en el sonido, o en la sensación corporal. Es importante que aumente su tiempo de meditación de forma progresiva. Cuando uno se inicia en la meditación, hay que empezar poco a poco para luego ir aumentando el tiempo. Es ideal comenzar con la meditación de 1 minuto, para progresivamente llegar a los 20 o 30 minutos diarios que nos ayudarán a mejorar nuestra calidad de vida. Mire, si tiene en cuenta estos pasos anteriores, le va a ser mucho más fácil iniciarse con este hábito de la meditación. Con la práctica y la dedicación se va a convertir en un gran meditador, una gran meditadora, y logrará
todos los beneficios de esta milenaria práctica. Busque personas que también quieran iniciarse en la meditación, ya sea para practicarla juntos o para estar al lado de los progresos de ambos o para compartir algunas rutinas interesantes. En fin, tener un apoyo hará que la constancia en la meditación sea mucho más efectiva. Tenga en cuenta que la práctica de la relajación y la meditación deben ser un momento placentero, por lo tanto compartirlo con alguien más pues seguramente aumentará esta sensación positiva. Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Bueno, y es que meditar nos ayuda a mejorar en muchos aspectos de la vida, pero para ello tenemos que ser constantes. Podemos empezar 15 minutos, 20 minutos y poco a poco la iremos incorporando a nuestros hábitos de vida y empezaremos a notar resultados. Además, meditar nos ayudará a desarrollar el aprendizaje de la paciencia y la concentración, y con el tiempo haremos de la quietud una parte importante de nuestra vida. Además, con la meditación podemos sentirnos más relajados, nos aceptaremos mejor a nosotros mismos y no caeremos tan fácilmente en pensamientos negativos o repetitivos. En las sociedades orientales es común la práctica de la meditación desde hace miles de años. Esta disciplina orientada a encontrar un equilibrio espiritual comenzó a introducirse en Occidente en los años 70. Sin embargo, el mindfulness, también llamado atención o conciencia plena, es una de las aplicaciones prácticas de la meditación, muy usada en psicología por sus grandes beneficios para lidiar sobre todo con los problemas de estrés, de ansiedad y de depresión. Para entender esta práctica tenemos que contextualizarla en sus raíces budistas, pues en esta filosofía consideran a la vida como un conjunto de sensaciones agradables y desagradables, y también enseñan qué es el apego, tratando de permanecer en estados placenteros o evitar los incómodos, que son los que nos producen sufrimiento. Como consecuencia, la solución al sufrimiento consiste en abrazar la vida tal cual es, aceptando tanto lo bueno como lo malo, de manera que esta aceptación nos libera de tensiones y así nos acerca a un verdadero estado de calma. En la práctica, el mindfulness consiste en permanecer quietos y dirigir la atención hacia la respiración, concentrarse en ella y aceptar cada una de las sensaciones y pensamientos que se nos aparecen cuando estamos quietos y concentrados, anotándolos mentalmente, pero, ojo, dejándolos ir sin hacer nada al respecto. Bueno, pero muchos estarán pensando, ¿y cómo aplico esto en mi vida diaria? Pues, a pesar de que la práctica más estricta del mindfulness consiste en realizar estos ejercicios de respiración diariamente durante unos 40 minutos, existe una forma de poner en práctica la conciencia plena en la vida diaria que también tiene beneficios psicológicos. Por ejemplo, cuando estamos desayunando. Lo habitual es que mientras lo hacemos, pues por lo general estamos pensando en mil cosas, en lo que nos espera en el trabajo, la lista del mercado, las cosas por pagar, la discusión que tuvimos el día anterior con la pareja, bueno, en fin, a veces incluso hacemos dos cosas a la vez, desayunar y ver televisión o chatear por el celular. Pero para poner en práctica el mindfulness tenemos que prestar atención plena a lo que estamos haciendo en el momento presente, que en este caso es desayunar. Preste atención a estas indicaciones para que practique, por ejemplo, cuando se siente a desayunar. Decida que en ese espacio de tiempo que va a sentarse a desayunar, solo va a vivir la experiencia de desayunar única y plenamente, sin distracciones. Una vez esté frente al café con tostadas o lo que tenga para desayunar, tome conciencia de qué pensamientos tiene que no tienen que ver con el acto de desayunar. Los pensamientos se anotan mentalmente y se aceptan. Pero ojo, se trata de no engancharnos con ellos, sino de volver a la conciencia del desayuno. Céntrese en la experiencia de los sentidos, orientando la atención hacia los sabores, la textura de lo que come, la temperatura ambiente, los olores, pero, nuevamente, sin juzgar, es decir, no se trata de pensar si hace calor o no, sino de tomar nota mental de la realidad tal cual la perciben nuestros sentidos.
Esto es ser consciente sin juzgar, respirando despacio y sin afanes. Esto puede aplicarse en cualquier práctica de la vida diaria, mientras se ducha, mientras cocina, mientras conduce, en el trabajo, en fin. Con la práctica será capaz de dirigir su atención plena al momento presente en situaciones cada vez más incómodas sin necesidad de juzgar. Por ejemplo, en un atasco de tráfico, en la fila del médico o en la fila de un banco. Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Bueno, pero ¿cuáles son los beneficios del mindfulness o atención plena? Pues existen estudios científicos que demuestran que la práctica de la atención plena reduce los niveles de estrés, de ansiedad y ayuda a lidiar con la depresión. La razón es que buena parte de las causas de estas dolencias tiene que ver con que nuestra mente se orienta hacia el pasado, para que nos arrepintamos, para que sintamos nostalgia, para pensar, no, ¿qué hubiera pasado si tal o tal cosa hubiera sucedido? O nos lleva hacia el futuro, para preocuparnos por él o para anhelar estar en un hipotético futuro despreciando de esa manera el momento presente. El mindfulness se centra en entrenar a nuestra mente para que permanezca en el presente, lo que repercute en que sintamos menos arrepentimiento, menos frustración y cero expectativas, que son 3 de los detonantes de la ansiedad y la depresión. Cuando nos entrenamos para estar en el aquí y en el ahora, no solo en la parte positiva, es decir, en el placer del sabor de las tostadas, por ejemplo, sino aceptando lo negativo también, por ejemplo, ese insoportable calor que está haciendo estos días, descubrimos una serenidad que siempre ha estado dentro de nosotros y que nos ayuda a enfrentar los obstáculos e incomodidades de la vida desde un lugar de paz interior. Bueno, en mi experiencia personal, quiero contarles que durante la época de pandemia descubrí esta maravillosa herramienta de la meditación y a pesar de la ignorancia que tenía sobre el tema, me aventuré a practicarla y a descubrir cada día un mundo nuevo de posibilidades para conectarme conmigo mismo. En esa búsqueda me encontré con una anécdota donde alguien le preguntaba al Buda qué había ganado con la meditación y él le contestó, nada. De todas formas, déjame decirte lo que he perdido: ira, ansiedad, depresión, inseguridad, miedo a envejecer y miedo a la muerte. Pues esta anécdota nos hace pensar en la importancia crucial de la ausencia de expectativas asociadas con lo que podríamos ganar tanto de los 20, 30 o 45 minutos diarios de meditación como de los años de práctica frecuente. La invitación es a sentarse a meditar sin esperar nada a cambio y se van a dar cuenta cómo la ansiedad y el estrés desaparecerán espontáneamente de su vida por la misma puerta por la que entrarán la armonía y la paz interior sin estarla llamando. Para mí realmente ese tema de la meditación es muy importante y le tengo un profundo agradecimiento porque me ayudó de verdad muchísimo en una época muy difícil de mi vida y se convirtió en una gran herramienta para conectarme conmigo mismo. Y es que la meditación realmente es una práctica maravillosa que hoy por hoy hasta los médicos la recomiendan como parte del proceso integral de sanación ante cualquier situación física o emocional. Lo importante es dar ese primer paso con el único propósito de sentir la respiración y observar todo ese huracán de pensamientos que nos acecha, mientras que poco a poco pues logramos simplemente convertirnos en ese observador que lo ve todo sin juzgar, y justo ahí en ese momento podremos conectar con nuestra esencia divina que sí sabe y que está dispuesta a ayudarnos, solo si aprendemos a soltar y a confiar. Bueno amigos, hemos llegado al final de este encuentro muy personal y los invito a que se pasen por mis redes sociales. Les recuerdo que estoy en Instagram, en Facebook y Twitter como
@muypersonal_FR. También me encuentran en Spotify y en YouTube como Muy Personal Fernando Rivero. Les envío un fuerte abrazo, mil gracias por su valioso tiempo, por escucharme, y volveremos la próxima semana con otro tema muy personal. Chao, pescado.